Bueno, hola de nuevo. No sé cómo describir el honor que es para mí que Jorge Ferrer esté aquí en Tudela, porque dentro de la teoría transpersonal, que sé que no conocéis la mayor parte de vosotras, pero en la disciplina de la psicología transpersonal que va a hacer este año, ¿no? 50 años como escuela de psicología, pues entre los teóricos de la disciplina transpersonal, que son Stanislav Grof, Ken Wilber, Michael Washburn, personas que han pues, hecho una teoría de esta disciplina, tenemos a Jorge Ferrer, que es otra persona al mismo nivel que los que he mencionado y que es español o catalán, porque es de Barcelona. Pero bueno, viviendo en California, trabajando allí, cuando te estudiaste psicología en la Autónoma. Central. Se llamaba Central. La Universidad Central. Y bueno, pues él se interesó por la psicología transpersonal, que nació en California en el año 68-69 y se fue cuando acabó la carrera pues para allá, ¿verdad? Estudiar tu doctorado y allí se quedó. Entonces, bueno, allí como estaba todo el nacimiento de esta disciplina allá, todos los grandes dinosaurios viven allí, pues él se relacionó con ellos y se le pegó. Y entonces saltó pues un poco a nivel internacional como uno de estos teóricos principales de la disciplina, ¿no? Entonces que esté aquí en Tudela, en la pequeña Tudela, con lo grande que es la disciplina a nivel mundial y todas las publicaciones que se pueden leer, donde se le menciona también a él, y tenerlo aquí en Tudela pues es un gran honor que haya venido. Y además lo conozco a nivel personal, no solo académico, y tengo que decir que es una gran persona y que le pedí que hablase también de sus crisis personales, que ha pasado algunas y que seguro que nos van a enriquecer. Cuando fui a California le conocí, aunque él es de Barcelona, lo conocí allí, en una estancia que estuve haciendo, y me impresionó mucho saber constatar lo cercano que ya me había parecido por correo electrónico. Siempre se despedía un abrazo y ni siquiera nos conocíamos. Y dije, qué cercano, ¿no? Y cuando fui a conocerle, pues una persona humilde y cercana, a pesar de ser uno de los grandes teóricos, ¿no? Hasta llegué a dormir en su cama. Pero no juntos, ¿eh? No juntos, no. Puede ser en California, pero... Pues eso sí. Me impactó mucho también, ¿no? Que él se fue a un retiro y yo tenía que dormir en esa zona de San Francisco y le dije, oye, ¿me puedo quedar en tu casa? Me dijo, sí, que me voy de retiro, quédate en mi cama. Y me quedé en su cuarto y ahí dormí. Y no me podía creer, ¿no? En su cuarto con todos sus libros de Jorge Ferrer y yo aquí metido en su cama. Y pues fijaos, no sé, la cercanía que puede llegar a tener este hombre, ¿no? Así que bueno, si luego tenéis ocasión también podéis hablar con él, que lo vais a disfrutar mucho. Y la charla seguro que también. Os dejo con él. Muchas gracias, Román. No hay nada como que un gran amigo te introduzca, ¿no? Mucho mejor que lean tus títulos académicos o que lean tus cosas que hablen así de ti, ¿no? Qué bonito, ¿no? Gracias, Román. Bueno, yo lo primero que quiero decir así de entrada es que nadie, ni yo, ni Stanislav Grof, ni Enrique, ni Mindfulness, nadie tiene una solución, una respuesta total para todas las crisis. Nadie tiene una solución para cómo abordarlas, transformarlas, ¿no? Lo que yo espero que entre todos los conferenciantes que estamos aquí vayamos dando como distintas herramientas, apuntes, que algunas os resonarán más a unos que a otros, ¿no? Y que os vayáis de aquí de alguna manera pues con una perspectiva distinta de las crisis personales y también con ciertas herramientas interiores y también exteriores, comunales, como para afrontarlas, para abordarlas, ¿no? Entonces, en ese contexto, me gustaría empezar con un breve ejercicio guiado y os querría invitar a poneros una posición cómoda, quizás con los dos pies en el suelo, si es posible,
para que sintáis también ese enraizamiento, ¿no?, que podemos sentir en las plantas de los pies, ¿no?, es estar plenamente enraizados, conectados con la madre tierra, incluso a través de pues, el cemento, la madera, que existen en este teatro. Y si queréis podéis cerrar los ojos, mantenerlos medio abiertos, como queráis. Cualquier actitud que os ayude a estar más en contacto con vosotros mismos, con vuestras riquezas y recursos interiores. Y simplemente os invito a respirar 2 o 3 veces un poquito más profundamente, permitiendo que el aire llene los pulmones, también el bajo vientre, imaginando como si el aire, ese prana, neuma, espíritu, pudiera no solo llenar sus pulmones y tu bajo vientre, sino todo tu organismo, como si pudiera viajar también por los brazos hasta las manos, por las piernas hasta los pies. Si no lo sientes, no pasa nada, simplemente imaginas como si viajara el aire a medida que respiras por todo tu organismo, nutriendo cada célula de tu ser, de tu organismo. Yo os invito a tomar conciencia, ¿no?, de tu cuerpo, ¿no?, de lo que sientes en este momento. Si quizás mayor presencia, mayor enraizamiento, mayor anclaje en el aquí y el ahora. También tomando conciencia de tu energía vital, cómo estás aquí y ahora, energéticamente, ¿no? ¿Estás cansado? ¿Estás vitalizado? Toda esa energía vital tan creativa, tan conectada con nuestro instinto, nuestra sexualidad, nuestra creatividad profunda, ¿no? Esa energía que nos da vida, con la que podemos crear otra vida también. Os invito a tomar un poquito de conciencia también del corazón, el nivel del corazón, qué emociones, qué sentimientos están más presentes, sin intentar cambiar nada, simplemente notando como una invitación gentil a hacer ese centro del corazón tan importante un poquito más presente, para que también pueda participar en este ejercicio. También tomando conciencia del nivel mental, ese nivel que siempre anda tan ocupado en nuestra vida cotidiana, que siempre tiene que decir tantas cosas, en parte porque no está en una relación de colaboración con el corazón, con el cuerpo, con la energía vital, con la conciencia. Piensa que tiene que saberlo todo él y decidirlo todo él. Vamos a invitar a la mente también a que entre en esa relación de colaboración, de escucha integral junto con el corazón, junto con el cuerpo, junto con la energía vital. Y también junto con la conciencia. ¿Cómo está la energía de tu conciencia en este momento? ¿Está clara, espaciosa, algún nubarrón? Y sin importar cómo esté también, simplemente invitándola a estar más presente. Os he invitado a realizar este simple ejercicio simplemente para que podáis cultivar y desarrollar una escucha más integral, ¿no?, en relación a esta pequeña práctica que os voy a seguir guiando. Y la práctica es que identifiquéis una crisis, quizás es una crisis que estás viviendo en este momento, quizás es una crisis que viviste en el pasado, si no hay nada candente en el momento presente. Y te invito a que empieces a intentar relacionarte con ella no tanto como un ello, como un algo que te ha pasado y de lo que quizás te lo quieres librarte o superarlo,
sino como un tú, algo con lo cual puedes dialogar y que quizás, solo quizás, te puede enseñar algo importante, vital. Te invito a empezar la práctica simplemente sintiendo cómo se siente esa crisis en todos los niveles, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu conciencia. ¿Qué sensaciones internas y externas, qué emociones, qué sentimientos, quizás algunos desagradables y difíciles, qué pensamientos evoca esa presencia cuando te relacionas con ella como un tú? Siguiendo también con la práctica, preguntarle a ese tú, ¿qué te está diciendo? Hay algo que quiere comunicarte, hay algo importante que quiere comunicarte. ¿Hay algún cambio en mi vida que quiere que haga? ¿Hay algún cambio en mi vida que esta crisis, este tú, me está pidiendo que haga porque es bueno para mí? Quizás crítico, quizás vital para mí hacer estos cambios. ¿Y qué obstáculos, qué miedos me impiden caminar hacia estos cambios? Quizás los cambios son muy radicales, muchas grandes crisis invitan cambios de raíz, radicales, pero caminar hacia ellos es lo importante. Finalmente, preguntarle cuál es el significado más profundo de esta crisis. ¿Cuál es su esencia? Y a lo mejor es algo que no tiene significado, que pueda entenderse con nuestros códigos limitados, personales, mentales, estructuras humanas limitadas a veces para entender ciertos eventos trágicos. Pero podemos preguntarnos siempre, ¿quién puedo llegar a ser si quito esos obstáculos que me impiden hacer ciertos cambios? ¿Quién es ese nuevo yo, ese nuevo Juan, esa nueva María? Y te invito a visualizar, a sentir dentro tuyo esa persona. Después de haber atravesado la crisis, incluso si es algo que aún lo llevarás contigo el resto de tu vida. Poquito a poquito podéis empezar a moveros un poco, estrechar la espalda, estirar las piernas, sin prisa ninguna. Empezar a abrir los ojos, si los tenías cerrados o medio cerrados. Si hay algún sonido que quiere salir del cuerpo, como un bostezo, también está bien que salgan. Tos también.
Y os voy a invitar muy brevemente también a que simplemente os giréis derecha o izquierda o detrás a conversar con la persona que tengáis más cercana por 5 minutitos. Y a compartir opcionalmente, por supuesto, algo de lo que os ha llegado. Quizás no tenéis que compartir la crisis porque es algo muy privado, pero quizás se puede compartir un cambio que te invita, ¿no? O algún fruto de este ejercicio, o a lo mejor simplemente el dolor que estás sintiendo en este momento, cualquier cosa. Entonces, os invito a hacerlo. Es opcional, obviamente, cualquier ejercicio, pero derecha o izquierda, 5 minutitos, algo breve. Cada persona tiene un par de minutos para comentar algo fresco del momento. Adelante. Hola, disculpa. ¿Cómo? No sé, yo me he sentado bien relajada. No sé si he llegado al punto que ya lo he revivido. Enhorabuena. Pero bueno, a veces pequeños momentos, pero sí, estoy siempre muy relajado. ¿No llevará esto? Es que se protege de mí. Ah, bueno. Entonces, lo obvio es relaja, está relajada y Bueno, ahora. estoy siempre vamos, agua. Yo no, pero vamos, ahora está muy bien. Agua, ya es cosita, pero bueno, sí, tampoco es sencillo, es que este ejercicio sí tiene como estoy viendo. Yo no, yo tampoco. Pero no me he metido. El hecho de que te mueva. Un minutito más. Si solo ha hablado una persona, es tiempo para tomar el otro rol. Bueno, vamos a ir cerrando. De compartir seguro que habría mucho más que compartir. Gracias por implicaros en la práctica, en el ejercicio. Y parte de por lo que hago compartir, no solo para empezar a sacar de dentro a lo mejor también temas o preguntas que después podemos tocar en el diálogo, sino también porque considero que el elemento de comunidad es fundamental en las crisis, ¿no? Y es algo que aquí en España está mejor que en Estados Unidos, que es una sociedad mucho más individualista, que aún hay mucho más sentido de comunidad, los vecinos, la familia y tal, ¿no? Pero es fundamental, ¿no? Cuando hay crisis, pues no solo tener un sentido de comunidad con tus amigos cercanos, sino a veces como extenderlo como a más gentes, ¿no? Personas que han vivido cosas similares a ti, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar y en esta charla lo que voy a hacer es introducir una perspectiva transpersonal sobre las crisis personales, reflexionar un poquito sobre la relación de lo personal y lo colectivo, que creo que es importante para dar un marco más amplio de cómo vivir las crisis personales, y ofrecer algunos ejemplos de crisis que le llamo kármicas y de crecimiento, usando viñetas de mi propia trayectoria personal a petición de mi querido amigo Román. Y tengo que decir que esta creo que es la charla más personal que he dado en mi vida. Y me siento un poco vulnerable, porque voy a hablar de muchas cosas muy personales, ¿no? Pero bueno, siento que
que hay una audiencia muy receptiva aquí, y bueno, pero bueno, si entro en crisis, aquí en el States, sabéis que es por eso. Y después algunas reflexiones finales también, ¿vale? Entonces, primero un poquito hablar de qué es una crisis, ¿no? Hay muchas maneras de definir. Esta es una manera que sería una situación vital disfórica. Disfórica tiene sentimientos que digamos desagradables o negativos, entre comillas, ¿no? Depresión, miedo, etcétera, ¿no? Que confronta a la persona a realizar algún cambio normalmente importante en tu vida, ¿no? Es un tipo de crisis, hay otros tipos, pero esta es la que me voy a centrar en esta charla, ¿no? Y normalmente, como decía antes, cuanto más profunda la crisis, más radical el cambio es el que está invitado a la persona a realizar, es más de raíz, y por eso es tan profunda, porque es de raíz, ¿vale? Y lo transpersonal es una rama de la psicología. ¿Cuántos de vosotros conocéis lo que es la psicología transpersonal? 20%, vale. Es una psicología básicamente que está abierta a la dimensión espiritual de la persona, que el ser humano no es solo un ser social, biológico y psicológico, sino también espiritual, entendido de muchas maneras, ¿no? Y está abierta a que la persona puede identificarse y estamos conectados con la naturaleza, con el cosmos, lo llevamos, es parte de nosotros, ¿no? Entonces, transpersonal no solo como algo que va más allá de lo personal, como por ejemplo en ciertos estados místicos o de identificación, pues por ejemplo con la conciencia cósmica, cosas así, sino algo que va a través de lo personal, ¿no? Lo transpersonal y lo personal para mí es algo que está realmente muy conectado e interpenetrado, ¿no? Y esta es un poquito parte de la visión esta participativa que Román hablaba, que he traído en los estudios transpersonales, ¿no? Estamos participando en ese despliegue del ser, ¿vale? De la realidad, de la vida, somos parte de la vida. Enrique hablaba de esto muy bien ayer. Entonces, a ver, ¿cómo le doy? Sí. Estos son dos citas, una es de Carl Sagan, muy famosa, ¿no? El cosmos está dentro nuestro, estamos hechos de polvo de estrellas, Stardust, decía, ¿no? Somos un medio del universo para conocerse a sí mismo, ¿no? Y la otra es de Richard Tarnas, uno de mis mentores y grandes amigos de California, que dijo algo muy parecido. Dice, la verdad del mundo se descubre a sí misma en la mente humana y a través de ella. También otras mentes, no solo humanas, ¿no? La mente humana, en último término, es el órgano del propio proceso de autorrevelación del mundo, ¿no? A mí me gusta poner caras a la gente. Entonces, voy a traer, este es Carl Sagan, un Carl Sagan bastante joven, ya murió. Y este es Rick Tarnas, más o menos como está ahora, tener 70 años. Tiene sus libros publicados en castellano, muy recomendados, La pasión de la mente occidental y Cosmos y Psique. Este es también un mapa más junguiano, ¿no? Pero que da un poquito esta idea de cómo nuestro ego, nuestro sentido del yo, está conectado con un inconsciente personal, que está a su vez conectado con un inconsciente más colectivo, ¿no? Y en este colectivo hay fuerzas arquetípicas, transpersonales, que tienen la sabiduría y también el dolor, y esto es importante para el tema de hoy, acumulado de la experiencia humana a través de cientos de miles de años desde el Homo sapiens apareció, ¿no? No estamos hablando solo de los miles de años de historia escrita o que conocemos, sino cientos de miles de años, ¿no? Y esto es algo fuerte, ¿no? Que estamos conectados con todo eso, ¿no? Entonces, hablando un poquito de esta conexión de lo personal y lo colectivo, muchas crisis personales pueden emerger en respuesta a situaciones sociales, colectivas, culturales, étnicas, ecológicas, ¿no? Estamos en una crisis tremenda en Occidente, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones, yo creo que cada persona que vea el telediario cada día se enfadará. Y yo creo que hay una reacción que puede ser algo sana, hay un enfado sano, de decir esto es injusto, esto es problemático, ¿no? Entonces a ciertas crisis a veces la gente las ve como muy personales, tienen una dimensión que va más allá de la persona, una dimensión transpersonal más horizontal, ¿no? Entonces mucha gente que llega a veces al consultorio y el psicólogo le empieza a hablar, bueno, pero explícame de tu crisis, y está hablando del dolor que siente por el problema ecológico también, ¿no? El dolor que siente pues porque es una mujer y como están siendo marginadas, en Estados Unidos es un africano y lo que está pasando con los africanos allí, ¿no? O si eres musulmán, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, claro, no podemos separarlo, ¿no? Y esto es importante porque a veces tendemos también como a
a hacer mucho hincapié en que es algo que es what's wrong with me, ¿no? ¿Qué me pasa, ¿no? ¿Qué es lo problemático conmigo mismo? Y no es que no haya cosas que mirar y que sanar en uno mismo, siempre hay, pero muchas veces va más allá y es importante desarrollar esta visión más holística, más ecológica de las crisis, no solo psicológica o psicoespiritual o interna, ¿no? No estamos separados, ¿no? Y esto también nos puede poner en contacto las crisis como con campos experienciales, morfogenéticos, esa palabra técnica de Rupert Sheldrake, ¿no? De la especie humana, o sea, lo que hablo antes de esa acumulación de experiencia colectiva, ¿no? que existen algunos layers como niveles energéticos a los que se puede acceder con estados modificados de la conciencia, con tecnologías de la conciencia, con plantas maestras, con respiración holotrópica, con talleres vivenciales que pueden danza, que pueden llegar hasta meditación también. Y muchas veces hay que darse cuenta de que incluso, por ejemplo, la pérdida de un ser querido que se hablaba ayer, que es una de las cosas, supongo, peores que puede ocurrir, ¿no? Una de las crisis más tremendas, ¿no? Puede conectar con una vivencia de dolor que va más allá incluso de la tuya personal, la vivencia del dolor de muchas personas que han perdido otros seres queridos, ¿no? Y entonces aquí yo creo que llama la necesidad de realizar trabajos experienciales muy profundos, ¿no? Muy profundos, ¿no? Stanislav Grof, uno de los padres de la psicología transpersonal, dice: la expresión completa de una emoción es su pira funeraria. Es una de las frases más célebres. Él trabaja con la respiración holotrópica de maneras bastante catárticas y ha corroborado, esto es algo que lo dice en base a 40 años de experiencia trabajando con miles y miles de personas en procesos tremendos, ¿no? De emergencias espirituales, de duelos. Y dice, llega un punto cuando la persona puede expresar todo lo que lleva dentro, que esa emoción acaba disolviéndose y esa energía se convierte en una energía más creativa en la vida de esta persona, lo cual no significa que no pueda aún haber pena y dolor, pero ya no está algo tan como se diría, predominante o como que te coge, ¿no? La última reflexión con lo colectivo, esto también viene del trabajo de Christopher Bush, otro teórico transpersonal, muy amigo mío, muy bueno, es que el trabajo de sanación que hacemos a estos niveles profundos también puede tener un impacto en la sanación colectiva. De la misma manera que podemos vivir el dolor colectivo, el trabajo que nosotros hagamos no es solo para nosotros. Y esto es muy importante, tanto a nivel horizontal como a un nivel como vertical, ¿no? O sea, a nivel horizontal porque cuando estamos mejor, la gente alrededor nuestro también se sana de alguna manera. ¿Cuántas historias habremos oído, ¿no? De una persona que hace un cambio radical en su vida y de pronto relaciones con sus padres, sus tíos, sus madres empiezan a hacer cambios también, ¿no? Como un efecto mariposa un poco, ¿no? Y también nos puede dar como un marco, tío, para afrontar las crisis con una conciencia y un sentido de solidaridad, ¿no? Más allá de nuestra parcela personal, sentir de que nunca estamos solos, que a veces en las crisis es lo que es uno de los... se viven así, ¿no? Como estoy solo en mi crisis, incluso cuando estoy acompañado estoy solo, y tener este marco también puede quizás ayudar a veces un poquito. La crisis colectiva Occidente, esto también es importante porque, claro, nuestra cultura no provee, a diferencia de la mayor parte de culturas del mundo, primitivas, indígenas, etcétera, ritos de paso para que los jóvenes se conviertan de una manera saludable en seres adultos. Y eso conduce a lo que se ha llevado a una especie de adolescenciación de la sociedad, de la cultura, que se puede comprobar básicamente, tú pones la televisión y ¿qué es lo que ves? ¿No? ¡Pim, pam, pum! Explosiones, el cine, ¿no? Aventura, ¡pum! El sexo superficial, lo nuevo, agresión, que es un poco los temas de adolescencia, básicamente, ¿no? Hay un amigo mío que en Estados Unidos se iba dando charlas y preguntaba a la audiencia que levantaran la mano, ¿usted dónde cree que está en nuestra cultura? ¿En la etapa infante, adolescente o adulta? Y todo el mundo adolescente, como adolescente, ¿no? Pero también se puede quizás ir más a fondo, de que quizás no es solo un olvido de nuestra propia sabiduría cultural que existe en Occidente, sino también que ello está forzando de alguna manera una especie de rito de paso a nivel colectivo, una especie de noche oscura del alma colectiva, en la cual yo creo que la crisis ecológica nos está confrontando con nuestra propia mortalidad a nivel de especies, ¿no? Entonces yo creo que esto es bastante importante y muchas crisis personales, digo todo esto,
¿no? Volviendo a la crisis personal, yo creo que hoy en día se están magnificando y acelerando porque hay una necesidad de maduración individual acelerada y necesitamos pasar por crisis muchas veces para madurar. Entonces yo creo que aquí la vida está como diciendo los chicos y chicas, aquí o por las duras o por las maduras, ¿no? Como se decía, ¿no? Mi español está un poco ya arruinado, ¿no? Pero es el proverbio, ¿no? Duras o las maduras, por las buenas o por las malas, ¿no? O os ponéis las pilas o os las pongo yo. Y muchas crisis y tal que ocurren también yo creo que se pueden entender de esa manera, ¿no? Tipos de crisis. Voy a hablar unos ejemplos personales, como decía, algunas crisis kármicas y algunas crisis que les llamamos del desarrollo, ¿no? Entonces tampoco voy a hablar de crisis causadas o catalizadas por eventos externos como muertes de seres queridos, separaciones sentimentales, enfermedades degenerativas serias. Estas las voy a poner entre paréntesis. Voy a hablar de crisis del desarrollo y kármicas, que son las que he conocido más, por suerte, aunque he vivido la pérdida de un gran amigo, pero es otra historia. Bueno, estos son mis padres y los pongo aquí porque, a ver, cuando yo digo crisis kármicas son crisis que a veces pueden venir incluso antes de que tú hayas nacido y son crisis que te afectan en tu vida cotidiana. Y esto es una reflexión, lo pongo en modo de ejemplo como una reflexión para ustedes, ¿no? ¿Qué crisis tuvieron sus padres, sus abuelos, que de alguna manera están impactando de manera positiva o negativa tu vivencia actual y tu desarrollo y tu trayectoria? En este caso que voy a comentar fue una crisis dura de ambos que se desarrolló en una consecuencia positiva tanto para mí como para mi hermano. Tanto mi madre como mi padre no pudieron hacer lo que querían hacer. Mi madre quería ser científica, pero estamos en la etapa posfranquista y profesores de la universidad decían en las clases de química que a las mujeres, eso lo anunciaban públicamente en aquel entonces, que las mujeres no podían nunca pasar la asignatura de química porque la química es para los hombres, ¿no? Las amigas de mi madre se fueron a Madrid a pasar este curso, ella no pudo acabar la carrera por otras razones. Y en parte por eso yo uso el apellido Ferrer, es su apellido, el apellido Ferrer, en parte un poco para reivindicar, ¿no? Feministamente, ¿no? Lo que le ocurre a ella, pero también lo que ocurre a tantas y tantas mujeres todavía hoy, ¿no? Y mi padre le hubiera gustado ser artista y tampoco pudo, ¿no? Porque es la España del posfranquismo y mi abuelo pues decía, no, eso es de los vagos artistas, tienes que hacer algo técnico para ganarte la vida, etcétera, ¿no? Con buenas intenciones, pero lo jodió, con perdón. Entonces ambos, esas crisis que ellos tuvieron, esa disatisfacción personal profunda que mantuvieron por tantos y tantos años, se convirtieron en un gran regalo para mí y mi hermano, porque desde pequeñitos siempre recordaré que nos decían, José es el nombre de mi hermano, que no os importe nunca la fama, que no os importe nunca el dinero, que no os importe nunca el poder. Lo más importante es que hagáis lo que realmente queréis hacer. ¿No? Y claro, y tanto mi hermano como yo, todos nuestros amigos se fueron a estudiar cosas más típicas, medicina, fuimos a un buen colegio, negocios, derecho. Mi hermano estudió sociología, yo psicología, pero los dos, porque como es nuestra pasión, realmente como triunfamos, entre comillas, en nuestras carreras, ¿no? Él es profesor de la Autónoma, yo soy profesor en Estados Unidos, y bueno, y también podemos transmitir este mensaje a nuestros estudiantes, ¿no? Yo creo que esto es un gran regalo de sus crisis, ¿no? Esto también viene de Rumi, que ayer leímos de Rumi, ¿no? Es una poesía de Rumi muy bonita que conecta con esto, ¿no? Dice, el trabajo real. Hay una cosa en la vida que nunca puedes olvidar de hacer. Si olvidas todas las demás y no esta, no tendrás que preocuparte por nada. Pero si haces todas las demás y no esta, será como si no hubieras hecho nada en tu vida. Es como si un rey te ha enviado a realizar una misión y cada misión es específica, particular a cada persona. Eso es importante. Y tú realizas cientos de otras tareas, pero no la que te envió a hacer. Tú dices, pero estudio jurisprudencia, medicina, derecho, psicología transpersonal, lo que sea. Mindfulness. Dice, bien, pero considera por qué hace todas estas cosas. Son ramas de ti mismo. Y el trabajo real es recordar la raíz más profunda de tu ser, ¿no?
Esto se puede interpretar de muchas maneras, obviamente, pero también se puede interpretar de una manera como que hemos venido aquí a hacer un trabajo particular, tenemos un pequeño destino, entre comillas, ¿no? Una misión. Y ese mensaje de nuestros padres pues, nos dieron este regalo, ¿no? de reconectarnos con esta raíz más profunda de nuestro ser. Siempre he sentido este sentido de misión en mi vida, muy claro. Crisis kármica, el nacer, pues una crisis. Nacer puede ser una crisis tremenda también. En mi caso, nací con el cordón umbilical alrededor del cuello, fue un parto difícil. Cuando mi madre, no soy yo, por cierto, son fotos que encontré en internet. Después de que le cortaron el cordón y me dejaron con mi madre, a los pocos minutos, no sé cuánto tal, dijo que se me puso la cara muy azul, como que no podía respirar. Entonces vinieron a ponerme aire, parece que hubo un poco de anoxia cerebral y una especie como casi una pequeña muerte. O sea, había nacido una pequeña muerte y después como te renacen con el aire, ¿no? Y bueno, aparte de que el doctor decía de que bueno, eso pues sería una persona a lo mejor un poco lenta y no muy inteligente y no, ¿qué mensajes dan los doctores a veces, no? Mi madre no lo hizo. Iba a decir una mala palabra, no le hizo caso, gracias a Dios. Y bueno, creo que no salía así, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que esta dinámica del nacimiento grabó en mi subconsciente más profundo lo que se llama en las tradiciones espirituales el segundo nacimiento. Entonces, muchas veces, incluso algo que puede llegar a ser dramático, como cerca de morir, etc., puede dejar grabaciones en el inconsciente que después, en el propio proceso personal y espiritual, son de una importancia brutal, ¿no? Luego contaré un poquito más si tengo tiempo, pero esta es una cita de William James hablando del segundo nacimiento de León Tolstoy, muy bonita. Dice, el proceso de redención, no de un mero retorno a la salud mental, o sea, eso después de la crisis, y el que lo sufre, cuando salvado, es salvado porque lo vive como un segundo nacimiento, una forma de ser consciente más profunda de la que experimentaba antes de la crisis. Esto es muy común. Cuando hay una crisis muy grande, muchas personas pueden reorganizarse, pueden pasar meses, años, ¿no? Y funcionar a un nivel superior del que funcionaban antes, ¿no? A veces la crisis puede tener un potencial reorganizador a nivel profundo, ¿no? Después en mi infancia, ya de pequeño en el colegio, no sé qué años tendría, como 10 o 11 o algo así, o 9, no lo sé, en clase entraba como en trance, esta chica está allá arriba, ¿no? Y era un trance bello, aunque básicamente dejaba de ver lo que había a mi alrededor y estaba en un espacio con mucha luz y mucho amor y algo muy bello y tal. El profesor me despertaba, o los alumnos me despertaban y me ponía a llorar porque me habían sacado de este espacio, ¿no? Esto ocurrió varias veces hasta el punto que empezaron a preocuparse de que sufría ataques epilépticos, comprensible. Entonces me llevaron al psicólogo, al psiquiatra, pruebas de epilepsia, etc., ¿no? Y no era nada. Después, en la adolescencia, empecé a tener lo que se llama experiencias extracorporales. EEC es el diminutivo, experiencia extracorporal, con esas imágenes, ¿no? También al principio, bueno, me aterraban bastante. Después, con muchos años, se empiezan a navegar de otra manera. Pero al principio yo no estaba preparado, ni sabía lo que eran, y de pronto sales fuera del cuerpo y es que, bueno, qué cagada, ¿no? O sea, que voy a volver, ¿no? ¿Cómo vuelvo, no? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Y qué pasa si no vuelvo? Y es bastante aterrador, ¿no? Entonces, fueron este tipo de experiencias como inusuales, raras, ¿no? Junto con mi conciencia ya en la adolescencia más tardía, de ciertos bloqueos neuróticos, bloqueos sexuales que tenía bastantes historias que me llevaron a estudiar psicología y que me llevaron a estudiar psicología transpersonal y a mi carrera. Claro, ¿por qué? Porque la psicología que encontré en la universidad era una psicología que iba en busca de conocimiento, de comprensión sobre estos fenómenos y de sanación. Y la psicología, ¿cuántos de ustedes han estudiado psicología en la universidad aquí? ¿Son psicólogos? Bueno, poquitos, ¿no? Vale, bueno,
pues bueno, no sé cómo fue vuestra experiencia, pero la mayoría de occidental, bueno, tiene sus valores y tiene sus cosas, ¿no? Pero normalmente sobre estos temas no te da comprensión, al contrario, te lo patologiza, y de sanación nada, o sea, como muchos te vuelves un poco más neuras, ¿no? Porque tus propios profesores son bastante neuróticos, pero bueno, dicen que todos enseñamos lo que necesitamos, ¿no? Un poco. Eso lo dijo una maestra budista, dice, we teach what we need, Jorge, enseñamos lo que necesitamos, ¿no? Lo que corporizamos de alguna manera ya, pero también lo que necesitamos, ¿no? Por eso nos gusta pregonarlo, ¿no? Pero claro, por ejemplo, esos trances, ¿no? Después yo estuve muchos años en el budismo, unos 15 años en el budismo, en distintas tradiciones, y aprendí en el budismo antiguo, Theravada, ¿no? En los jhanas, los estados de absorción, ¿no? Y entonces me reconocí, tanto textualmente como después vivencialmente, que aquellas experiencias tempranas eran como uno de los primeros, o el segundo yana, segundo yana del camino budista meditativo, ¿no? Y me estaban tachando de epiléptico, ¿vale? Y después, claro, entonces, bueno, os hacéis una idea, ¿no? Y bueno, y todo esto me llevó a la psicología transpersonal, ¿no? Porque la psicología de la universidad no me daba respuesta. Y empecé esta búsqueda autodidacta, leyendo y tal, hasta que encontré libros y gente, poco a poco, y en aquel entonces en España no había casi nadie, por eso me fui a Estados Unidos en algún punto. Entonces, estas crisis o estas experiencias raras, que yo las viví también como de forma bastante aterradora, y la gente alrededor también, pues fueron como algo que catapultó hacia mi carrera y mis intereses más profundos, ¿no? Bueno, hablando del budismo y la meditación, ¿no? También hablar, por ejemplo, más adelante empecé a practicar meditación. Uno de los grupos era budismo zen coreano. Esta era mi maestra, una maestra bastante, un poco omnipotente, pero bueno, tenía su poder, tenía su cosa. Y bueno, ya os he comentado antes que en ese entonces yo estaba lidiando también con unos bloqueos de índole sexual, me sentía bastante paralizado al respecto, tenía mucho miedo de mi propia energía. Tengo bastante energía y tenía como miedo, no tenía estructuras para canalizarla de una manera constructiva, básicamente es lo que entendí después, ¿no? Entonces, en el contexto de este estudio con esta maestra, ¿no? Entré en otra crisis porque básicamente yo estaba lidiando con esto y muy interesado en la meditación y tal, ¿no? Y la señora esta, Yikwakta Pomsanim, venerable, en una entrevista personal que me hizo después de una lectura energética que me hizo y tal, decía, tú lo que necesitas es venirte aquí al convento que está en Barcelona y entrar en un voto de celibato de 3 años. Y digo, uy, no se entera de nada. Porque seguro que eso no es lo que necesito es sanar y explorar mi sexualidad. Y digo, uy, si esto me lo dice después de una lectura energética, vamos mal. Y bueno, pero fue una crisis en el sentido de la individuación también de una persona con la que habías desarrollado como tu maestra, ¿no? Pero eso también me sirvió para, básicamente, fue el inicio de mi propia autoridad interna espiritual, que yo creo que es muy importante, ¿no? Cuando te encuentras con enseñanzas, con gente que te dice cosas que no resuenan con tus verdades, yo creo que es importante en general seguir tus verdades. Si te equivocas ya te lo va a decir la vida. Eso no. Y si no te equivocas, reclamas, reivindicas tu autoridad interna espiritual en lugar de proyectarla hacia afuera, a maestros, a libros y tal, y a lo mejor estás realmente, pues, haces un cambio importante de lo que necesitas hacer, ¿no? Que es lo que me pasó a mí, ¿no? Bueno, esto me llevó pues también a finalmente a explorar mi sexualidad. Yo fui un pájaro tardío, que se llama, ¿no? Tenía una novia que aún le pongo velitas, ¿no? Porque me esperó como 1 año y medio en aquel entonces, ¿no? Ya tenía más experiencia que yo, ¿no? Pero básicamente también, esto en retrospectiva, lo valoré mucho, porque la mayoría de mis amigos, sus primeras experiencias sexuales, pues las tuvieron pues por ahí, de borrachera, ¿sabes? Como medio conscientes, medio inconscientes, con gente que ni conocían a veces, ¿no? Y mi primera experiencia sexual fue con una novia que nos conocíamos desde hacía muchos años, me quería, yo la adoraba, y fue muy bonita. Entonces fue como un referente muy positivo de la sexualidad, que después fue reforzado por trabajos que hice con, esta es una pareja, Ramón Alvareda y Marina Romero, que ahora ya no lo tienen, pero tienen un centro en Estel, trabajan
la sexualidad y la espiritualidad de una manera no tántrica, muy integradora, muy respetuosa, muy bonita, muy poderosa, ¿no? Entonces con ellos también, pues también hice todo un trabajo muy bonito. Y todo este trabajo y ese referente positivo, ¿no? De la sexualidad, ¿no? Que eso vino gracias a mi bloqueo. Gracias a esa crisis que sufrí lo suyo, por bastantes añitos, ¿no? ¿Qué me pasa? What's wrong with me? Que debo estar mal, debe pasar algo raro, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con cosas del desarrollo también, más adelante también otra crisis fuerte fue cuando empecé a sentir que tenía dificultades para permanecer monógamo con mi pareja, algo que le pasa a muchísimas personas históricamente, pero hoy en día incluso a más personas, ¿no? Entonces aquí tenemos esa imagen, ¿no? Como que está con su chica, pero por detrás está con otra, ¿no? Eso pasa muy a menudo, hay cantidad de engaños, adulterio. Yo entré en algún tipo de engaño y eso me hizo mucho daño, y yo me dije, nunca más Santo Tomás. Paso yo por este brete, en el sentido de que no, de que yo tengo que vivir lo que tengo que vivir, pero con transparencia y honestidad total. Y si la gente me quiere bien y si no, pues también, ¿vale? Entonces aquí empecé a explorar, en California estaba mucho más desarrollado, yo creo que era ya llegado un poco todo el tema de las relaciones abiertas, el poliamor, ¿no? Para mí también era parte esencial de mi desarrollo psicoespiritual, no era nada hedonista ni narcisista, venga a ver cuántas, no había por ahí. Pero bueno, hay todo tipo de distorsiones en todo, ¿no? Cualquier camino, sea el monógamo, el poliamórico, sea el meditativo, el enteogénico, el psicodélico, tiene su luz y su sombra. Todos los caminos tienen su luz y su sombra, ¿no? Entonces lo importante es elegir el camino que a ti te va bien en cada momento y tratar de vivirlo en la frecuencia más elevada posible, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esto que fue muy enriquecedor. Por ejemplo, estos son algunos de los frutos, ¿no? Psicoespirituales de este tema, ¿no? Por ejemplo, la transformación de los celos en el gozo empático, ¿no? No solo con que el chakra de mi corazón se contraiga, ¿no? Cuando mi novia, mi pareja habla con otra persona atractiva o flirtea o lo que sea, sino que mi corazón se abra y lo pueda vivir con goce y con celebración, ¿no? El trabajo consciente sobre miedos, de abandono, tendencias codependientes muy comunes, ¿no? Integración de Eros y Ágape, ¿no? Del amor sexual y espiritual, algo que también ha sido muy disociado en la historia de Occidente, ¿no? A pesar de muchos teólogos más progresistas y muchos pensadores cristianos también eso tienen muy trabajado, ¿no? Tillich en particular y otros, ¿no? La expansión de la expresión del amor encarnado en la tierra, ¿no? ¿Por qué no podemos, qué nos impide amar más, ¿no? A veces me preguntaban, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué no? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no estás satisfecho con amar a una sola persona, ¿no? Y yo digo, a mí es la pregunta equivocada, pero la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no queremos amar a más de una persona? ¿Qué nos impide amar a más personas, ¿no? De maneras completas, ¿no? Y por supuesto no estoy haciendo aquí apología del poliamor, porque lo importante es que la persona encuentre su momento con la relación, pero abrir el espectro de posibilidades yo creo que siempre es sano. Posibilidades legítimas y socialmente y culturalmente apoyadas, muy importante, ¿no? Como ha ocurrido con el transgénero, con la homosexualidad, con otras formas sexuales afectivas marginales, ¿no? O está ocurriendo, ¿no? Entonces también liberar el amor de su sentido de posesión, también lo sentí como que era un fruto importante, ¿no? Se entiende a veces el amor como... Pero ¿esto es amor o es posesión? ¿Qué significa esto? Y me acuerdo de esta cita de Jorge Bucay, uno de los psicólogos más importantes de Sudamérica, no sé qué países ahora, pero él decía, el amor genuino, el amor verdadero es el trabajar para la libertad y la felicidad de la persona querida, incluso aunque ese trabajo hacia esa libertad la aleje o le aleje de ti. Eso es el amor genuino. Estás al servicio de su felicidad y de su... en lugar de intentar como atraparla, porque si no... ¿vale? Pero también entra en crisis con las relaciones abiertas, porque todo tiene su fecha de caducidad. Ese es otro de los mantras más importantes de Heráclito, de Buda, ¿no? De todos nos lo han dicho de muchas maneras, ¿no? Todo tiene su fecha de caducidad si estás en un desarrollo dinámico y tal, ¿no?
lo que sirve en un momento no sirve en el siguiente, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, en algún punto de esta operación, curiosamente, las palabras de mi aquella maestra del celibato de los 3 años se convirtieron en algo proféticas, porque yo entré en un celibato de unos 3 años, precisamente, pero llamado por mis propias energías internas, no por una maestra que me lo decía desde fuera. Y fue una cosa muy distinta. Fue un celibato sin ningún tipo de lucha, de 3 años, sin ningún tipo de actividad sexual ni sola ni con nadie. Y fue también un paso a lo que yo le entendí como una segunda pubertad. Es una pubertad posgenital, ¿no? En la etapa de pubertad, como se sabe, los psicólogos del desarrollo, las energías vitales, sexuales, primero se duermen, la etapa de latencia, entonces se van concentrando en la etapa de pubertad, en la adolescencia, en la etapa pélvica, genital, y hay un despertar de esa energía en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, todos podemos vivir esas energías de otras maneras, más abiertas, pero este tipo de práctica, o no es una práctica, este tipo de proceso llevó como a un redespertar de la energía, recuperando un poco lo que llamaba Freud la sexualidad polimorfa del bebé. Los bebés son tocarles, para ellos es una experiencia bastante erótica, muy placentera, ¿no? En todo el cuerpo, ¿no? Y después, cuando nos hacemos adultos, también, pero mucho menos, y se concentra más en estas zonas, ¿no? Entonces fue como un redespertar de esa energía, ¿no? Una pubertad posgenital, que también vino a través de esa crisis que está empezando a entrar con el modelo de las relaciones abiertas, tal como se veía en California, se veía un poco superficialmente, no acababa de encajar con los grupos poli de allí, etcétera, aunque yo siempre tenía un poco mi línea. De hecho, para acabar el tema de las relaciones, yo estoy interesado en el territorio que existe más allá de la polaridad monogamia-poliamor, ¿no? De la misma manera que el transgénero ha hecho con el género masculino, femenino, hombre-mujer. ¿Qué territorio se abre, ¿no? Cuando rompemos este binarismo, ¿no? O eres monógamo o eres poliamórico, ¿no? Y he escrito varios artículos últimamente en varias revistas sobre este tema, ¿no? Entonces, por eso también estoy hablando un poquito más sobre este tema, porque lo tengo bastante caliente dentro, ¿no? El segundo, por ejemplo, se llama Mononormatividad, Orgullo Poli y las Guerras Monopoli, que se refieren a esa situación de mutuo condescendencia, en español, condescendencia y juicio mutuo entre gente monógama y poliamórica. No, es que ustedes son unos narcisistas, es que ustedes son unos hipócritas, etcétera, etcétera, que no llevan a ningún sitio. Porque lo importante, como hablamos por la cena el otro día o ayer, es no el qué, sino el cómo. O sea, no lo que vives, sino desde dónde lo vives, ¿no? Y desde que, ¿vale? Lo vives desde el miedo, o lo vives desde la plenitud, o lo eliges desde un lugar para el crecimiento, etc. Bueno, ya voy acabando, cosas de crisis personales. No puedo hablar de crisis personales sin hablar algunas de las más gordas, que fueron desencadenadas con psicodélicos, con enteógenos, una hace unos 20 años y otra hace unos 10 años, que llevaron como lo que eran un poco como ciertos episodios psicóticos de fragmentación bastante horrible, pero que todas ellas desencadenaron sin ningún tipo de duda en procesos de despertar espiritual y de integración, ¿no? La primera fue, no voy a contar detalles, pero la primera fue después de un festival en California hace 20 años, y yo llegaba del verano de unos trabajos que había hecho sin ningún tipo de sustancia, llegaba que estaba en el cielo, me sentía en el cielo. Sentía un poco, por primera vez sentí cosas que había leído en el cristianismo místico, por ejemplo, la vivencia de estar, la presencia de Dios, ¿no? Amorosa, presente, ¿no? En cada momento a momento, ¿no? Que nunca te sientes solo, ¿no? Y era algo que nunca lo viví después, muy bonito. Y ahí fue ese festival y una serie también de psicodélicos, LSD y éxtasis y tal, una mezcla tal, ¿no? Que fui directo como a un infierno psicológico, que era como la sensación de peligro inminente, de apocalipsis inminente, el mundo se va a romper, y también yo vivía pues una ansiedad muy grande,
y hasta el punto que casi cada vez que me quería dormir se abría como una especie de agujero, que habían como unas entidades demoníacas, algo bastante horrible. Entonces tampoco podía dormir porque iba para allá. Bueno, al final salí de ahí con apoyo, con gracias de apoyo, los trabajos energéticos y el mismo proceso tiene su dinámica, tiene su lógica. Y curiosamente he puesto aquí esta portada del famoso libro de William Blake, El matrimonio del cielo y el infierno, porque es lo que sentí, ¿no? Que después de atravesar todo ese proceso en el cielo y el infierno me sentí como más en la tierra que nunca. Me sentí como más enraizado que nunca, iba a mis clases y tenía como un nuevo estar, ¿no? Como un nuevo gravitas, ¿no? De poder estar con la gente y poder hablar de otra manera, ¿no? Y bueno, nunca lo acabé de entender del todo, pero hay algo muy valioso en ese proceso a veces de atravesar cielos e infiernos, ¿no? Y la otra bastante gorda también fue en un proceso psicoterapéutico con una psicoterapeuta que trabaja también con hongos y también con psicoterapia somática. Y aquí también fueron como una experiencia bastante aterradora, ¿no? De lo que le llamo la sombra de la conciencia cósmica, ¿no? El eterno ahora en lo chungo, básicamente, ¿no? Entonces estás como una eternidad en un infierno psicológico del cual crees que no hay salida y crees que te van a visitar en el psiquiátrico tus padres y eso lo hace todo peor y bueno, no sé si hay gente que ha vivido cosas así, pero no se lo deseo a nadie, ¿no? Pero bueno, eso después no solo el proceso llevó, no voy a contar más detalles, pero el proceso llevó a un redespertar espiritual tremendo, un renacimiento espiritual conectado con esa mejor grabación de segundo renacer que comentaba, sino también también o sea, yo trabajo con grupos también, soy sanpedrista, trabajo con ceremonias y a veces, San Pedro es muy gentil, pero a veces he trabajado con grupos y con personas, que alguna persona va a lugares muy difíciles, ¿no? Entonces, yo valoro muchísimo esas experiencias porque siento ahora claramente que es lo único que ayuda, a lo mejor hay alguna otra cosa más, no quiero ser absolutista, pero una de las cosas que realmente ayudan es que tú mires a los ojos a una persona que está en un lugar tan difícil y entonces ellos saben que tú los entiendes porque tú lo has vivido, ¿vale? Y eso es lo que ayuda. Si vas desde fuera con técnicas tal, ¿verdad? Mirar a los ojos, entonces el vivir esas experiencias tan aterradoras, tan de infierno psicológico, tan psicóticas, me ayudan en el trabajo para ayudar a otras personas ahora, ¿no? Les puedo mirar a los ojos, entienden que sé dónde están y de ahí poquito a poco les puedo ir ayudando, coger de la manita simbólica e irlos sacando, ¿vale? Entonces, pues también muy valioso. La última es la muerte de mi comunidad. Fundé y creé una comunidad en Berkeley por 10 años. Esta es la casa y esta es una maravillosa comunidad que teníamos. Y hace 2-3 años, esta es más reciente, se vendió la casa, etc. La comunidad tuvo que irse, me quedé sin casa. Yo estaba viajando por Asia y llegué sin casa a California y fue bastante traumático, fue una crisis muy fuerte para todos nosotros, éramos como una familia, lo podéis ver, esta niña nació allí, ¿no? Por cierto, algo divertido cuando los papás de la niña le dijeron, bueno, es que le explicaban, ¿no? Y tenía 5 años, le decían, es que tenemos que mudarnos, Seychelles y tal, ¿no? Y lo primero que dice, bueno, pero nos mudamos todos juntos, ¿no? Y lo segundo dice, porque yo con vosotras sola no quiero vivir. Y te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de, claro, esta manera de vivir que nos han condicionado a vivir, ¿no? Por el sistema capitalista en gran parte, ¿no? De la familia nuclear, cada uno en su apartamento, con su televisor, con su frigorífico, ¿no? Hace no tanto tiempo mi madre me cuenta, ¿no? Mi abuela me contaba, ¿no? Que era muy distinto, ¿no? La gente vivía como las familias mucho más juntas, los vecinos, que era como más tal y obviamente si te miras para atrás muchísimo más, ¿no? La vida más como tribal, ¿no? De los muchos indígenas y etcétera, ¿no? Entonces, una niña cuando crece en este ambiente para ella es como no hay... No, bueno, o sea, está clarísimo, o sea, esto es mejor, más referentes, más divertido, etcétera. Y bueno, es otro tema, ¿no? Pero bueno, fue una muerte también de esa comunidad, pero curiosamente de nuevo fue una muerte que todos necesitábamos. Era una comunidad tan bella, estábamos tan bien, que se podía producir un estancamiento también. Entonces a veces la vida tiene esto de darte como una patada, ¿no?
trasero, por así decirlo, para que despiertes y para que salgas de tu estancamiento, aunque sea muy bueno, aunque estés en el mundo de los dioses budistas, ¿no? Para seguir creciendo, para la liberación, ¿no? Entonces cada uno, a mí de hecho fue esto lo que me animó, o sea, yo no estaría aquí hoy si no es por esto. Claro, ¿por qué? Porque eso fue lo que me animó, no tenía casa allí, crear otra comunidad estaba muy difícil, los precios habían subido y digo, me apetecería volver a España después de 23 años en Estados Unidos y entonces aparecía un programa online, que es este donde estoy ahora, un doctorado en psicología transpersonal integral, que lo pongo aquí en parte como parte de la historia y un poco como marketing, porque mi universidad me dice que en las charlas menciono el programa. Es parte por lo que me dejan estar por aquí. ¿Vale? Entonces, básicamente, bueno, si alguien está interesado, hay flyers como panfletos fuera y también pueden hablar conmigo. Pero es un doctorado muy bueno y me permite estar en España, ¿no? Y me permite volver a Barcelona y estar más con mi familia, en amigos, etcétera, ¿no? Y fue eso. Entonces, ¿os acordáis la historia china de la suerte tan famosa, ¿no? Esa de un caballo que es un labrador y su hijo, el caballo se escapa, y entonces, uy, qué mala suerte, dice el vecino, dice, bueno, quién sabe, ¿no? Entonces el caballo a los varios días vuelve con 10 caballos salvajes que el labrador puede criar y vender y forrarse y tal, ¿no? Y el vecino, qué buena suerte has tenido, ¿no? Y el tío dice, quién sabe, ¿no? Entonces, domando uno de los caballos, el hijo se pega un viaje, se cae, se rompe la pierna, ¿no? Y el vecino, uy, qué mala suerte has tenido, labrador, quién sabe. Y al final estalla la guerra, ¿no? Con el país vecino, ¿no? Y vienen las tropas a reclutar a todos los gente joven y a él no lo pueden reclutar, probablemente salvándole de una muerte segura por estar imposibilitado, ¿no? Y el vecino le dice, pero qué buena suerte tienes, ¿no? Y el otro dice, quién sabe, ¿no? Yo creo que hay algo así, ¿no? Y yo creo que esto nos conecta un poco con la importancia de cultivar un poco lo que hablaba Enrique ayer también, ¿no? De esa confianza en la vida, ¿no? Confianza en lo que viene, ¿no? No una confianza ingenua, sino una confianza cósmica, ¿no? O sea, que estamos cultivando y estamos promoviendo esa misma confianza en toda esa energía que pasa a través nuestro. Ajá. Regalos de las crisis, bueno, esto es un pequeño resumen, vamos a ir rápido. Crisis de mis padres, raíz profunda, crisis de nacimiento, segundo nacimiento espiritual, de la infancia, la vocación, con los maestros espirituales, la autoridad interna, el bloqueo sexual, un referente positivo de la sexualidad, la sexualidad holística, crisis relacionales, nuevas formas de relación, crisis de esas nuevas formas, segunda pubertad, crisis psicodélicas, enraizamiento, renacimiento, ¿no? Un resumen de regalos de todas esas crisis que cuando se viven algunas pues son muy duras, ¿no? Reflexiones finales, ya para ir acabando, ¿vale? Tipos de crisis, ya hemos comentado varias, estas kármicas, por ejemplo, la de nacimiento, la de tus padres, a veces se pueden conectar en trabajos vivenciales profundos con recuerdos de vidas pasadas, ¿no? Si es algo simbólico, es algo real, está abierto a interpretación, pero que tiene una importancia en el proceso de las personas es clarísimo, ¿no? En el proceso de sanación. Entonces también pueden haber como crisis que puedan venir como incluso de más allá de tu nacimiento, ¿no? Y de tus padres, ¿no? Como como tengan raíces muy profundas, ¿no? Y ahí es cuando esos procesos más experienciales profundos son súper importantes, ¿no? Crisis del desarrollo que estaba hablando, ¿no? Y muchas veces, a veces nos desarrollamos de maneras que van un poquito más allá de donde está desarrollada la cultura y se crea un choque. Y la cultura no te apoya y te puede incluso patologizar cuando lo que pasa es que estás creciendo, ¿no? Y esto es parte de lo que la psicología transpersonal nació, porque había mucha gente que estaban metiéndolos en asilos psiquiátricos cuando en realidad se vio que estaban en procesos de despertar espiritual, energético, de kundalini, cosas muy fuertes, que tenían ciertos síntomas que eran desafiantes y los médicos los metían en el psiquiátrico, les daban antipsicóticos o antidepresivos y les bloqueaban el proceso, ¿no? Entonces esto también es muy importante, ¿no? La cultura, ¿no? Como pueden decir las crisis también. Y también toda crisis, como decíamos, invita a esa muerte del ego, ¿no? Porque superar la crisis normalmente conlleva un cambio en tu identidad profunda, ¿no? Normalmente.
así que hay un elemento espiritual claro, ¿no? De muerte del ego. También hay peligros en la apertura del transpersonal, que yo creo que es importante al menos mencionarlos, ¿no? Sobre todo cuando hay un ego dañado, por ejemplo, el narcisismo espiritual, ¿no? El apropiarse egoicamente de las experiencias espirituales. A mí, yo tengo esta experiencia, hostia, tal, ¿no? Esto es muy en boga en California y aquí, por lo que he visto, voy sintiendo, sobre todo en ámbitos de medicinas naturales, como la ayahuasca, la gente va cada fin de semana a tomar algo y después no hay un proceso de transformación genuino de integración, ¿no? Es como un colocón espiritual que en lugar de ir al a esto de la ayahuasca y al mes más, ¿no? La inflación y el mesianismo, ¿no? Esto también es interesante, ¿no? Porque os acordáis antes que decía de que lo colectivo y lo personal, ¿no? Que es verdad, ¿no? Entonces, el trabajo que hacemos para nuestra sanación también es un trabajo de sanación colectiva, ¿no? Pero también eso es importante no caer en un estado de inflación o mesiánico de que soy como Cristo, ¿no? Y estoy salvando el sufrimiento del mundo y por eso estoy en esta crisis, ¿no? Y encima me escapo de mis problemas personales, ¿no? Porque estoy en este tema espiritual, el escapismo espiritual, ¿no? Entonces, aquí habría que hablar muchísimo. Y esto lo último, también quería decir un poquito sobre el crecimiento y el sufrimiento, ¿no? Porque yo creo que también, a ver, hay momentos en la vida de la persona y seguro casi cualquier biografía los tienen que hay que afrontar el sufrimiento y hay que vivir ciertas experiencias que son dolorosas. Pero también yo he visto, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, que hay como un chip inconsciente que creo que viene de un bagaje judio-cristiano que asocia que el crecer psicoespiritualmente tienes que sufrir. Eso tampoco, eso es el otro extremo, ¿no? Eso tampoco, ¿no? Yo creo, y lo he comprobado por muchos años, con otras personas también, y es algo de lo que a mí me enseñó el San Pedro, ¿no? Esta planta con la que trabajo, ¿no? Que a veces puedes crecer tremendamente, psicoespiritualmente, en el amor, la celebración y la comunión, ¿vale? No siempre hay que sufrir para crecer. Es un mensaje también que quería dar. Y finalmente, bueno, lo que hemos hecho al principio, la importancia de abordar dialógicamente las crisis, ¿no? Las preguntas del ejercicio que os he hecho ahí. Entonces, para acabar, quería acabar con una poesía de Rumi, pero me la quitó Enrique. Entonces, bueno, me ayudó a practicar la aceptación ayer, porque digo, wow, me ha quitado la poesía con la que iba a cerrar el tío este. Entonces, si me permitís, lo que voy a hacer en su lugar era la belleza de la casa de huéspedes, que es tan bella, pero lo que voy a hacer en su lugar es otra cosa, que es leer una poesía breve de mi padre, que es una poesía que a mí me ha ayudado en mis propios momentos de crisis. Cuando he estado realmente mal, me ha ayudado mucho el leerla, entonces la ofrezco también pues, desde ahí, ¿no? Es una poesía un poco que se puede entender tanto que está dirigida a una persona como a lo divino, como al misterio, ¿no? Tanto lo humano como lo de más allá, ¿no? Y también es un poco, habla, creo, de un viaje que le llamo el viaje de la heroína, ¿no? Del viaje del héroe. El viaje del héroe, ¿no? Que se marcha de su casa y lucha con monstruos y dragones y vuelve con el sentido solar reforzado. Este es un viaje de la heroína más femenino, creo, y tiene un talante distinto. A ver si lo aprecian. Plenitud. Si un día no me encuentras, no pienses que me he vuelto loco, sino cuerdo. Búscame lejos, donde las gentes vuelan como pájaros, sobre los valles inmensos, donde los tristes escarabajos bañan su cuerpo de rocío y se visten de terciopelo negro. Búscame lejos, donde las vacas dan leche a cántaros y lánguidas ovejas se agrupan como nubes blancas, donde los bueyes te miran con ternura y los caballos de cola pacífica sienten la caricia del viento. Donde mi frente descanse sin reloj que mida el tiempo, montaña arriba, hacia la luz y el silencio. Allí me encontrarás, tendido en la hierba, con la flor de tomillo entre labios, mirando al cóndor y a las águilas reales volar y volar.
Allí me encontrarás aprendiendo a vivir de los insectos y de las aves silvestres, de los animales domésticos, aprendiendo de los pájaros, y no me da vergüenza. Y puede que hasta aprenda el vuelo de las abejas, a dormir con las gallinas y a conversar con los lagartos. Y respiraré libre al viento por los picos más altos. Esta es la última. Oiré la voz que viene de lejos, del campesino que canta coplas de amor a su amada, y las campanas de bronce que suenan en el lejano pueblo. Oiré la voz de los árboles, de la brisa y del agua. Estrenaré ojos nuevos para mirar a mis anchas, donde cantan los grillos, donde duermen las cigarras. Y cuando tú me encuentres, besaré tu aliento con más calor humano y te contaré lo que me ha enseñado el viento, el día, la noche, la luz y las estrellas. Y aprenderemos juntos de una vez para siempre a vivir en paz con el sabor de los aires entre nuestras manos. Pues muchas gracias por vuestra atención y